Imágenes que tardaremos en olvidar. Hoy recibimos en Z al Día la visita del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nos sigue impresionando viendo. Pues sí, estábamos comentando, ¿no?, que se te ponen los pelos de punta aún viendo estas imágenes y bueno, mañana ya hace un año, fue un día complicado y bueno, pues seguimos trabajando para mejorar sobre todo la seguridad. Sabéis que estamos trabajando para mejorar la competitividad de nuestras áreas empresariales, pero evidentemente la seguridad de sus trabajadores es fundamental. Hablaremos de todo ello un año después. ¿Cuál es la situación? ¿Ha vuelto la normalidad a las empresas afectadas por el incendio, alcalde? Bueno, como bien estáis comentando, sobre todo fueron 5 empresas las más afectadas y bueno, pues cada una en estos momentos está en una situación. Por ejemplo, Gourmet sí que es cierto que está ahora trabajando al 100% de su rendimiento. Por ejemplo, Caselli pues vendió a los 3 meses la empresa a Químicas Oro. Evidentemente, en 3 meses no vendes una empresa, por lo tanto pues fue un proceso anterior y pues me imagino que también aprovecharían el tema para poder zanjar este asunto. Bueno, nosotros la verdad es que lo más importante es estar en contacto tanto con Asibalco como con las empresas. Desde el primer minuto pues estuvimos en contacto con ellos, también con los sindicatos, sobre todo con la UGT de Hortanor, y sobre todo pues ponernos a disposición. Sabéis que la administración pues tiene sus tiempos, nos gustaría que fuera más rápido. Hemos mejorado en algunos aspectos, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta por la situación de cada una de las empresas, que también son empresas privadas, de aseguradoras y bueno, pues todo esto eso lleva un trámite que continúa todavía sin resolverse. Sí, pues como bien decía la empresa de Induker, pues el peritaje aún están ahí, ¿no? Pues sobre todo las aseguradoras, cuando estamos hablando de una cantidad importante, porque bueno, solo simplemente viendo las imágenes pues os podéis hacer una idea de lo complejo que es. Hablamos de consecuencias dramáticas, pero lo que podía haber sido también no fue, afortunadamente, en este aspecto. Sí, efectivamente, hace relativamente poco me preguntaron que cuál había sido el peor día. Hombre, yo no podría calificar que fue el peor día, pero sí que es cierto que el día más difícil como alcalde que he vivido hasta ahora sí que fue ese día, porque teniendo en cuenta, simplemente viendo las imágenes de un incendio tan dantesco, ¿no?, como hemos podido ver, pero claro, tienes que tomar una serie de medidas. En esos momentos, la verdad es que tengo que agradecer la grandísima coordinación que hubo entre los cuerpos, pues tanto Policía Local, Policía Nacional. Policía Local desde el primer minuto estuvo allí y fueron los que nos avisaron. Policía Nacional, también bomberos, evidentemente. Decisiones de desalojar. Efectivamente. Nosotros tuvimos pues bueno, también esa coordinación tanto con la empresa municipal de autobuses, que también trasladaron a muchos de los trabajadores y trabajadoras. Y luego, pues, por ejemplo, lo más complicado pues, fue decidir que se desalojaban los colegios. Estamos hablando de una población de Paterna en la que hay miles de niños y ante la duda pues no... ¿Se llegó a tomar esta decisión? ¿Cuántos colegios fueron desalojados, pues alcalde? Todos los de la zona. ¿De la Cañada? La Cañada no se llegó a desalojar, pero sí que es cierto que estamos hablando de miles de niños y... Con lo que suponía también esta medida. Claro, imaginaos, ¿no?, porque además están llegando muchos padres y madres. Incluso yo mismo también tengo mi hija que va al colegio aquí en Paterna, la mayor, y por lo tanto, pues bueno, ante esta situación pues tomamos esta decisión y por lo tanto absolutamente acertada, ¿no? Sí que es cierto que luego se vio que no era, el humo no era tóxico, no era dañino para la salud, pero ante la duda decidimos hacerlo con todo lo que ello conllevó. Pero evidentemente tienes que tomar decisiones en muy poco tiempo y en ese sentido la verdad es que yo creo que acertamos. Coordinación extraordinaria, aquí también fue también la clave del éxito de no hablar de pues, consecuencias más dramáticas como las que nos referíamos, ¿no? De hecho, pues incluso hemos recibido felicitaciones incluso de la propia población, ¿no? Es decir, oye, sobre todo nos disteis esa tranquilidad, porque sí que es cierto que en esta situación te debates entre... que no crear alarma, pero también actuar como debe ser, ¿no? Entonces, incluso la propia población nos felicitó porque vieron sobre todo que había una coordinación y había un orden y sobre todo había una hoja de ruta a seguir y por lo tanto, pues yo creo que las consecuencias fueron menores de las que podíamos haber sido. Sí. Els empresaris de Fuente del Jarro van viure en primera persona tot l'incendi d'Induker i encara tenen molt a dir. Avui el president d'Asibalco, Joaquín Ballester,
ha realitzat un balanç de la situació en el polígon on també ha demanat ajuda a les administracions públiques. Joaquín Ballester. Pues después de un año del terrible incendio que se originó en la empresa Inducern, primero quería hablaros de las empresas afectadas. Sabéis que hubo 200 empresas que tuvieron que evacuar sus instalaciones el primer día y progresivamente la situación se fue normalizando, excepto para las 5 o 6 empresas anexas a Inducern, que fueron las que sufrieron incluso siniestro total, alguna de ellas. Ha habido situaciones muy diferentes, ha habido una empresa que cerró y los trabajadores pues, sufrieron un ERE completo, y luego ha habido otras empresas como Gourmet, Arpe, que están haciendo importantes inversiones y todavía están allí construyendo su nave. Han tenido que subcontratar la producción, hay otro que reconstruyó la nave y la alquiló. En fin, con el tiempo la situación se va normalizando, aunque aún hay 3 empresas cuyas naves se están construyendo. Por otra parte, comentar también que tenemos pendiente que las administraciones y los políticos cumplan en materia de instalaciones antiincendios, en materia de revisión del plan de emergencias y de un plan de seguridad industrial en general, y en materia de mejores accesos, un segundo túnel entre la primera y segunda fase de Fuente del Jarro y un acceso directo para la segunda fase. Gracias, Joaquín Ballester. Son las reivindicaciones que siguen estando encima de la mesa. Las comentamos con el alcalde porque después de este suceso se puso en relieve esta situación que tiene este polígono, uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana, incluso a nivel nacional en cuanto a extensión. Los accesos al polígono, ¿qué nos puede contar al respecto? Sí, la verdad es que secundamos las reivindicaciones de Asibalco, algunas de ellas históricas, como estás hablando de los accesos. Una de las cosas que hicimos es en una junta especial de seguridad, lo que demandamos es que se actualizara ese plan de emergencias, de evacuación, que es lo que se está trabajando, ¿no? Por otra parte, el Ayuntamiento, lo que sí que hemos hecho con los presupuestos de 2018 ya aprobados, que aprobamos a finales del año pasado, fue incluir en estos presupuestos la redacción de ese segundo túnel que pueda unir la primera fase con la segunda, que sería un túnel paralelo al que ya hay existente. Estamos hablando de 200.000 euros, que es un presupuesto bastante importante, además para un ayuntamiento, ¿no? Por grande que sea Paterna, pero es importante. Sí que es cierto que estaremos hablando que la ejecución de esa obra estaremos en torno a los 2 millones de euros, que evidentemente en principio no podrá sufragar el ayuntamiento, pero sí que es cierto que con las ayudas que pueden salir, tanto de Ministerio como de Consellería, pues lo importante es que por lo menos el ayuntamiento tenga ese proyecto redactado y poder acceder mucho antes. ¿Y qué le han dicho desde el Ministerio de Fomento? El proyecto está redactado, las ayudas van a llegar. ¿Para cuándo hay respuestas a todo ello, alcalde? Bueno, desde la Consellería de Economía sí que se van a sacar unas ayudas de modernización a la industria, que no solo en Fuente del Jarro, sino en el resto de las empresariales. Nosotros ya hemos pedido y hemos hablado pues, tanto con Asibalco como entidad de conservación de Parque Tecnológico y el resto de áreas empresariales, para luego presentar ese paquete de proyectos para poder optar a estas subvenciones. Y luego, por otra parte, el Ministerio de Fomento sigue adelante con la ampliación de la Nacional 220, sí que nos han dicho que la idea es que se adjudicara el proyecto este mismo año. Vale. Y sería... proyecto, pero no, claro... realmente es el proyecto más maduro que hay, vale, que en cuanto al tema de ampliación del bypass, de la V30 o de la Nacional 220, el más maduro es el de la Nacional 220, que sí que contempla que hubiera un acceso que iría en paralelo a la V30. Nos gustaría que fuera directo, desde el Ministerio entienden que no puede ser directo, pero lo que sí que nos han dicho es que empezar a adjudicar para que se empiece a ejecutar este proyecto que está ya redactado sería este año. Vamos a seguir empujando. Nosotros entendemos también que ese túnel, que sí que vamos a redactar nosotros el proyecto, ese segundo túnel, incluso debería o podría sufragarlo también el Ministerio de Fomento, porque hay que tener en cuenta que Fuente del Jarro lleva más de 40 años
y los que nos han estrangulado ha sido el Ministerio de Fomento. Así es. Sabemos que el interés general está por encima de todas estas cosas, pero la V30 y el bypass nos ha encajonado Fuente del Jarro y por lo tanto lo que tiene que hacer es dar algún tipo de solución a este tema. Bueno, pues esperemos que llegue pronto esta reivindicación histórica del polígono un año después del incendio de Indúquer. Hemos querido analizarlo con el alcalde. Por cierto, hoy ha celebrado el tradicional desayuno informativo en el consistorio. Se ha hablado mucho precisamente también de empresas. ¿Qué titular, qué nos avanza en torno a lo que hemos oído esta mañana en esa rueda de prensa, Muy alcalde? bien, pues sabéis que yo el área de empresa me lo quedé directamente, no lo cedí a ningún concejal. Yo creo que Paterna es conocida, aparte de su corda, evidentemente, por nuestra enclave empresarial que tenemos con nuestras 5 áreas empresariales, y para seguir siendo los número 1 tenemos que seguir innovando en medidas. Entonces hemos hecho balance de todas estas medidas, que al final lo que ha hecho es, el resultado es que tener la cifra récord de trabajadores y trabajadoras empadronados en Paterna en más de 38.000, también tenemos más de 5.000 empresas en Paterna y por lo tanto entendemos que esta hoja de ruta que nos marcamos al principio de legislatura está dando sus frutos, se está cumpliendo, y además pues bueno, estamos moderadamente satisfechos porque el desempleo, que es el mayor problema que tienen los ciudadanos y ciudadanas en este país, pues en el caso de Paterna ha pasado de 7.500 personas que habían en 2015, que es cuando entramos, a en estos momentos a 5.600, es decir, una rebaja de 2.000 personas que tienen empleo, y por lo tanto seguimos trabajando porque queda mucho por hacer, pero estamos hablando de una tasa de desempleo en Paterna del 12%. Por lo tanto, pues bueno, creemos que estamos haciendo las cosas de otros municipios, incluso de otras comarcas, evidentemente. Satisfecho con estos datos, esa es la hoja de ruta, ese era el objetivo, crear puestos de trabajo, y así se está haciendo en esta localidad. Alcalde, como siempre, gracias por haber estado con nosotros en esta noche, un día antes de ese incendio que mañana recordaremos también de nuevo todos los medios de comunicación. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotras.